hoy lo que vamos a ver es resolución de un sistema cromatográfico. A ver, hasta ahora estábamos viendo que la cromatografía sirve para separar y cuantificar, ¿sí? Ahora, como técnicos químicos, por el rol de técnico químico, es importante que ustedes aprendan a resolver situaciones problemáticas. Y uno de los grandes problemas que tiene la cromatografía es el no poder separar, ¿sí? Cuando no se puede separar un componente de otro, es porque no tienen una buena afinidad, o sea, los dos componentes van a tener afinidades similares, o que les guste quedarse más tiempo agarrado con la columna, o que les guste quedarse más tiempo agarrado con el solvente, ¿sí? Entonces, para eso, ahí es donde entran estos tipos de resoluciones. Porque también es cierto que lo que puede suceder que estén separados, pero que tenga que elegir con qué cromatograma quedarme. Por ejemplo, yo puedo tener estos picos que están bien separados. Uy, Dios mío, cómo dibujé. Esto, que está bien separado. ¿Cómo puedo tener esto? Uy, ¿cómo estoy? Agarré el mouse y es difícil esto, ¿eh? Esto, por ejemplo, que está bien separado. Entonces, ¿con cuál de los dos cromatogramas me quedo? O sea, cromatograma entiendan que es un gráfico donde figura el resultado de mi análisis, ¿sí? Sí. Cómo se nota que es viernes, cómo la disfrutan, lo que va a ser esto, Dios mío. Con todo el turno mañana completo. Y hay uno que está andando en bicicleta, me morí. Me muero acá mismo, me desmayo. ¿Quién es? El que está andando en bicicleta, está en la calle. ¿Quién está? Juancho, me muero, por Dios. Morí, me encantó. ¿Cómo los quiero? Me hacen llorar de emoción, mira. Bueno, muy bien, así se hace. Con sacrificio se llega a todos lados. ¡A mil! Bueno, entonces, la idea es que ustedes entiendan. Por ejemplo, si yo me saco una cámara, una foto con un celular y me saco otra con otro, y con las dos la imagen se va a ver. Ahora, hay una que se ve mejor que la otra. ¿Y por qué? Bueno, por la resolución de la cámara. ¿Y esa resolución de qué va a depender? Bueno, del brillo, del color, de contraste. Bueno, acá va a pasar exactamente lo mismo. Hay una resolución que va a depender de ese cromatograma, que va a depender de tres factores importantes. Y ellos son la capacidad, selectividad y eficiencia. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Capichi, arrancamos. Capacidad se define con la letra K', y se refiere a los tiempos de retención. Recuerden, tiempo de retención era aquel que tardaba en salir una muestra, ¿sí? Que tiene afinidad por la columna, es decir, que queda además un tiempo agarrado en la columna. En cambio, el tiempo muerto es el tiempo que tarda en salir una muestra que no tiene afinidad, ¿sí? Es el tiempo que hace el recorrido. Bien. Ahora, esto lo que me está indicando en un gráfico, a ver, voy a intentar hacer el gráfico, voy a intentar, lo que me está indicando es, ¿a dónde sale? ¿Sí? Si yo tengo esta imagen, bueno, a este cromatograma, o sea, ¿dónde me permito que esté el gráfico? De este lado, muy acá en la punta, que esté una hora en salir. ¿Me sirve que esté una hora en salir? Y por más que sean bien separados, que esté 3 horas esperando que salgan dos componentes de una mezcla. No, no me sirve. No, no es óptimo. Entonces, si yo tengo un gráfico, lo tendría que dividir, supongamos, en 5 partes. Bueno, acá tendría que dividirlo en 5 partes. Bueno, yo tendría que quedarme con las
tres quintas partes, o sea, que más o menos esto esté por acá, en este orden. ¿Cómo? ¿Cuál es el orden? Bueno, este eje de abscisa, el eje X, siempre recuerden que me representa el tiempo, en minutos. Bueno, este tiempo va a ser aproximadamente, me estoy diciendo, que va a ser el tiempo de retención 1 y el tiempo de retención 2. Entonces, K' es lo que me va a indicar eso. Por ejemplo, acá voy a decir que esto va a ser K' del primero, y esto va a ser K' del segundo pico, ¿sí? Ahora, ¿cómo saco? Por ejemplo, yo digo que el primer componente salió antes, salió a los 2 minutos, y el segundo componente salió a los 4. ¿Sí? O salió a los 3, vamos a ponerle. Salió a los 3 minutos. Entonces, el tiempo muerto, recuerden que antes tengo que sacar el tiempo muerto, por ejemplo, en una fase reversa, que es apolar, poníamos una sal de dicromato de potasio y ahí podíamos sacar el tiempo muerto. ¿Sí? Entonces, el tiempo muerto siempre va a salir antes, porque es el que no tiene afinidad con la columna. Supongamos que el tiempo muerto me salió acá, en el minuto. En un minuto. Bien, entonces, ¿qué hago? Hago la cuenta. Tiempo de retención para el primer pico, para K'1. Para K'1. Digo que, ¿a qué es igual? A 2, porque el primer pico K'1 sale el minuto 2, menos 1, que es el tiempo muerto 1, dividido 1. Entonces esto me queda que es igual a 1, ¿no es cierto? Bien. Ahora, para K'2, ¿a qué va a ser igual? A 3, para K'2, ¿a qué va a ser igual? A 3, porque el segundo pico va a estar en 3 minutos. Ay, Dios, menos 1, no es fácil, ¿eh? No es fácil lo que estoy haciendo. Uy, 3 menos 1, 2, dividido 1, 2. Entonces, K' del segundo va a estar ubicado en 2, K' del primero va a estar ubicado en 1. ¿Sí? Ahora, ¿qué quiero decir con esto? ¿Cuál es el valor óptimo de K' para una buena resolución? Bueno, que el K' del primer pico esté entre 1 y 5, acá está, que esté entre 1 y 5 el primer pico, y menor a 20 el último pico. ¿Más de 20? No. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Para eso me sirve K'. ¿Sí? Bueno, me imagino que están casi 70 personas. ¡Wow! Bueno, me imagino que están tomando nota, por eso. Ahora, bien, para tomar una solución, ¿qué pasa si yo tengo los dos valores muy juntitos? Entonces, para poder cambiar esto, o no tan juntitos, sino que los tengo uno muy lejos, que K' del primero, en vez de tenerlo entre 1 y 5, lo tengo a los 18 minutos. No me sirve, lo tengo que cambiar, lo tengo que modificar. ¿Cómo modifico eso? Bueno, ahí está mi rol como técnico químico. Les voy a mostrar algo. Miren acá el gráfico, miren la pantalla y dejen de anotar por un segundo. Fíjense, en el primer caso, acá me dice, en este me dice que ponen una columna de 4,6 milímetros de diámetro interno, recuerdan que ID es en inglés al inverso, diámetro interno, por 250 milímetros de longitud de largo, con un caudal de 1,2 mililitros por minuto. Inyectan esa muestra, inyectan el tiempo muerto también, y fíjense que, recuerden que el tiempo muerto es una muestra que no tiene afinidad por la columna, y fíjense que el tiempo muerto sale a los 2 minutos y el otro sale a los 6. 6 menos 2, 4, dividido 2 me da 2.
En el caso de abajo me dice que la columna es la misma, que tiene 4,6 por 250 de largo, y que tiene un caudal de 0,6 mililitros por minuto. O sea que le bajó el caudal. Quiere decir que va a tardar más en salir la muestra, ¿no es cierto? Bien, entonces, miren acá, el tiempo muerto está en 4 y el tiempo final está en 12. 12 menos 4 dividido 4 me sigue dando 2. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cambié K'? No. ¿Qué fue lo que hizo acá? Sostuvo la columna, mantuvo la columna igual, y el caudal lo modificó el caudal. ¿Qué pasa si modifico el caudal? Bueno, cambio los tiempos de retención, o salen antes o salen después. Pero ¿qué pasa? El tiempo muerto también cambia, o sale antes o sale después. Entonces, no hay modificación, porque lo que cambia es, se corre todo para un lado o para el otro, pero la distancia entre uno y otro, entre estos dos tiempos, no se van a modificar, o sea que las proporciones son las mismas, K' va a ser siempre el mismo, ¿sí? Vamos al segundo caso. En este segundo caso, mantiene el caudal, que es 1 mililitro por minuto en los dos, y cambia la columna. En uno está una columna de 150 de largo y el otro está el doble de largo, está en 300. El ancho es el mismo. O sea que acá en este caso, ¿qué hizo? Cambió el recorrido, le puso un recorrido más largo, una columna más larga. Al cambiar el recorrido, obviamente que estos tiempos van a cambiar, también van a ser más largos, 12 y 4, y en este caso va a ser 6 y 2, pero la relación entre los dos va a ser lo mismo, o sea que K' tampoco se va a modificar. ¿Sí? Conclusión, en este caso cambió el caudal y en este caso cambió la columna. Si los cambio por separado, K' va a ser igual. Ahora, ¿qué pasa si cambio a los dos al mismo tiempo? Fíjense que acá puso un caudal de 1 mililitro por minuto y acá puso un caudal de 0,6. Con una columna de 150 y otra de 250 y también cambió el diámetro. Cambió todo al mismo tiempo. Ahí sí cambió la relación. Ahí cambió la relación. Al cambiar esta relación, entonces ahí sí cambia K'. Conclusión, ¿qué puedo hacer yo para poder cambiar ese valor para modificar K', modificar la capacidad, es modificar caudal y columna al mismo tiempo? Esa es una solución. La otra solución es esta que les voy a dar ahora. Dijimos que K' ¿a qué era igual? A tiempo de retención, menos tiempo muerto, Dios, menos tiempo muerto, dividido tiempo muerto, ¿sí? Bueno, esto es lo mismo si yo lo separo. ¿Es lo mismo poner tiempo de retención sobre tiempo muerto? No, esto es una tortura. Y acá pongo tiempo muerto dividido tiempo muerto. Esto es -1, porque tiempo muerto con tiempo muerto se me cancelan, ¿no es cierto? Esto y esto se me va, entonces me queda tiempo de retención dividido tiempo muerto -1. Esto es igual a esto, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo, vamos a jugar con números, qué pasa si yo digo 6 dividido 2 no es lo mismo, que 8 dividido 2? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, no puedo escribir, ahí está. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo de alguna manera puedo que mi denominador se mantenga constante y cambio el valor que tengo en el numerador, puedo cambiar K'.
¿no es cierto? Bueno, ahora les pregunto, ¿qué pasa si yo cambio en la fase móvil? Por ejemplo, ¿aumento o disminuyo el poder elutivo? Si aumento el poder elutivo, o sea que lo despego más rápido de la columna, ¿no es cierto? ¿Sale antes o después mi tiempo de retención? Antes, o sea que va a ser más chico, muy bien, bien. ¿Y el tiempo muerto? Muy bien, va a ser igual. ¿Por qué va a ser igual? A ver, si ya se animan. No varía, ¿por qué? ¿Por qué piensan que va a ser el mismo? Porque no tiene afinidad por la columna. Que vos lo empujes con lo que se te ocurra, mientras lo empujes y lo ayudes a salir de ahí adentro, le importa un pepino que le pongas más o menos metanol o lo que se te ocurra. ¿Sí? Entonces, de esa manera, cambiando la fase móvil, es otra solución para poder cambiar K', porque al mantener el denominador constante, me permite cambiar el valor de K'. ¿Se entendió? ¿Capichi? Se te cortó, nada, pero igual habías escuchado. Sí, que yo lo que había dicho, ¿viste, Paula, que dije que si sostenías el denominador constante, vos, sí, si sostenés el denominador constante, podés cambiar el valor de arriba. 6 dividido 2 es distinto que 8 dividido 2. ¿Sí? ¿Eso lo escuchaste, Paula? Bien, entonces, si yo pongo una fase móvil con mayor o menor poder elutivo, lo que voy a hacer es correr el tiempo de retención. O sale antes o sale después, porque o lo despego más rápido de la columna o no. ¿Sí? Entonces, de esa manera, yo el tiempo de retención lo voy a cambiar, pero el tiempo muerto no lo voy a cambiar, porque no tiene afinidad por la columna. ¿Qué me pone, Fede? ¿Mayor o menor poder elutivo sería el caudal? No. El caudal es el volumen en unidad de tiempo. Entonces, si vos abrís la canilla abrís más la canilla, la presión va a ser mayor. Poner la mano abajo del chorro de agua y vas a ver que te golpea más. Ahora, si abrís despacio la canilla, las gotitas que te caen en la mano no vas a sentir fuerza, no te va a hacer más nada. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo aumento el caudal, aumento la presión, sale más rápido, los tiempos de retención van a ser menores. Una cosa es el caudal y otra cosa es el poder elutivo. El poder elutivo ya estamos hablando de la fase móvil, o sea, del solvente. Es la capacidad que tiene ese solvente en despegar a la muestra de la columna. No, no, el poder elutivo no se relaciona con el caudal. Vos podés aumentar o disminuir el caudal. Lo que vos querés decir adentro de tu cabeza, lo que te está haciendo ruido, Fede, es que si aumentás el poder elutivo, la muestra sale antes. De igual manera que si aumentas el caudal, que la muestra sale antes también porque le aumentas la presión. Eso es lo que te estás queriendo decir. ¿No es cierto? Bien. Mismo es, si bajo el poder elutivo o si bajo el caudal, tarda más en salir y el tiempo de retención es mayor. Eso es lo que quieres decir. Bien. Bueno, entonces, ¿ahí quedó claro cómo el tiempo muerto no se modifica con la fase móvil? Si yo cambio la fase móvil al tiempo muerto, mientras lo empujes para salir, no hay ningún problema. ¿Sí? Ahora, habíamos visto en el primer caso que dijimos que eran tres. Uno era capacidad. Vamos a ver ahora selectividad.
En este caso, estamos hablando la relación que hay entre K' del segundo pico y el primero. Fíjense la fórmula que me figura acá. ¿Sí? Esta que tengo acá. Ahora, sí o sí va a tener que ser mayor a 1 este valor, siempre. Se define con la letra alfa. Sí o sí va a tener que ser mayor a 1. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si esto es igual a 1? A ver. ¿Cero? ¿Qué es 0? Si es igual a 1, es 1, no 0. A ver. Bien, no se separan, porque para que sea igual a 1 significa que K2 es igual que K1, porque estoy dividiendo el mismo valor de arriba con el de abajo. Por ejemplo, que K' del segundo es 2 y el K' del primero es 1. Entonces, lo que me está diciendo es que tengo un pico arriba de otro. No hay separación posible. ¿Sí? Valentino, ¿entendiste? Sí, bueno, Valen, ¿estás anotando? Bien, listo. Entonces, esto siempre sí o sí tiene que ser mayor a 1. Nunca puede ser igual a 1. ¿Y por qué mayor a 1? Porque K2 siempre tiene que ser mayor que K1, porque si es K2 está después que K1. ¿Sí? O sea que este valor va a ser mayor que este. ¿Sí? Bien, ahora, ¿cómo los puedo separar? Bueno, acá, si ustedes piensan en su cabeza, pueden construir el pensamiento de cómo resolverlo, se van a dar cuenta solos, pero se los voy a decir yo para que sea más rápido. En realidad está relacionando la distribución K, se llama, no es K', es coeficiente de distribución K. ¿A qué se refiere? A la distribución del soluto entre la fase móvil y la fase estacionaria. ¿Por qué? Porque acá dice, bueno, yo necesito que haya una buena distribución y que parte de ese soluto de mi muestra le guste quedarse agarrado con la columna y que parte le guste irse con el solvente. Entonces, de esa manera voy a tener una buena separación posible, ¿sí? Voy a tener una buena definición. Entonces, yo tengo que empezar a jugar acá con las afinidades, no tanto con los tiempos, sino con, sí, a ver, obviamente que con los tiempos, pero los tiempos van a estar dados por las afinidades, no con el caudal, por ejemplo, ¿sí? Pero sí con las afinidades. Entonces, para jugar con las afinidades tengo que jugar con las polaridades. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Lo que me está definiendo la selectividad es la separación que hay entre estos dos picos. Si yo tengo algo así, ¿sí? Si yo tengo algo así, y bueno, voy a tener que mejorar la selectividad, porque tengo que lograr que esto se separe. Entonces, para lograr que la afinidad, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que agarrar que uno de este componente que está saliendo último, dejarlo guardado un rato más en la columna. Entonces, si yo lo dejo un rato más guardado en la columna, ¿qué va a pasar? Bueno, va a salir el primero, va a llegar a 0, va a llegar solvente, recuerden la línea de base, a 0, y va a salir después, dentro de un rato. ¿Sí? Hasta ahí se entendió, ahora lo voy a seguir explicando, pero hasta acá vamos bien. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense que dijimos que tenemos que jugar con las polaridades. Dice, las principales mejoras se consiguen cambiando el coeficiente de distribución K, es entre la concentración del solute de la fase estacionaria en la móvil, parte que se quede con la columna, parte que se quede con solvente, lo que dije recién. Bien. Entonces, una es o cambiando la fase móvil u otra cambiando la fase estacionaria,
o cambiando la naturaleza del soluto. Cambiando la fase móvil, bueno, incrementando la polaridad, ¿qué quiere decir? Aumentando la polaridad o disminuyéndola, ¿sí? En función de lo que yo tengo que lograr con esa afinidad. Yo necesito, por ejemplo, en fase móvil, lograr que alguno de esos componentes le guste quedarse más agarrado con el solvente, entonces así sale primero. Y el otro, decirle, bueno, no, vos quédate ahí adentro un rato. Para que se quede ahí adentro de la columna, tiene que decir, bueno, entonces me tiene que gustar quedarme con la columna, tenés que hacer algo con la fase estacionaria. Bien, dice, cambiando el pH o fuerza iónica, estrategia usada en la elusión por el gradiente. Bueno, a ver, hablamos recién de poder elutivo. Puedo pasarme que yo, en vez de usar móvil isocrático, que era empezar y terminar con el mismo solvente, pueda cambiar por otro método de gradiente de concentración. Entonces yo puedo decir con el primero, bueno, salí con un 70% de metanol, y el otro pico regularlo y decir, bueno, con este cambio hago un 80% de metanol. Entonces voy graduando la concentración y aumentando el poder elutivo. ¿Se entiende lo que voy? O bajando, depende de lo que necesite. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Bien. Cambiando la fase estacionaria, dice. Bueno, el primero en el caso de la fase móvil. En el caso de la fase estacionaria, bueno, acá ya tengo que empezar a jugar con las polaridades. ¿Cómo? Bueno, una es que aprovechar la cantidad de poros que tengo, porque puede ser que tenga afinidad, pero que el poro sea muy chiquito y no sea muy grande y no tenga tanta superficie de adherencia. Bueno, primero mejoro esa superficie de adherencia, a ver si con eso me alcanza. Entonces, ¿qué hago? Busco una columna con los poros de la columna mucho más chicos, o micrones más chicos. ¿Se acuerdan que las primeras fotos de las imágenes del, de las primeras clases dije que las etiquetas de las columnas figuraba el tamaño del poro en micrones? Bueno, entonces elijo un poro más chico y lo cambio. Otra puede ser, bueno, modificando la superficie de los absorbentes. ¿Y cómo? Bueno, o pongo cadena de carbono más largas o cadena de carbono más cortas y las hago más polar o más apolar. O cambio por fase normal, si tengo que hacer más polar, bueno, le pongo grupos aminos para que sea más polar todavía. Un ejemplo, ¿sí? Siempre estamos hablando acá de las polaridades, de las afinidades. Y la otra también, que no podemos cambiar, es cambiando la temperatura. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando yo cambio la temperatura, cambio el poder elutivo. No es lo mismo lavar los platos con agua fría que con agua caliente. ¿Sí? Entonces, al cambiar la temperatura, aumento el poder elutivo o lo despego más rápido de la columna, y entonces ahí estoy jugando con las afinidades. Si bajo la temperatura, disminuyo el poder elutivo y le doy más tiempo a que se agarre a la columna. ¿Sí? Cambiando la naturaleza del soluto, sería la última. A ver, si yo no tengo más posibilidades, ni con una columna, ni con la otra, ni con una columna, ni con la fase móvil, ya no puedo cambiar con ninguna de esas dos, bueno, entonces busco qué cambiar a la naturaleza del soluto, de la muestra. Bueno, se pueden poner buffers, se pueden poner eliminando cargas de un aminoácido, cambiando el pH de la fase móvil para reducir la afinidad por las resinas de intercambio iónico, por la formación de un par iónico. A ver, esto quédese tranquilo. Lo primero que se hace son estos tres. Esto es muy complejo y bueno, es lo último en hacerse. Este es el orden, ¿sí? Pero sepan que existe, nada más. Bien, esto, fíjense que todo lo que hablamos recién, yo se los puse porque todo depende de qué, de los tiempos de retención. Entonces, los tiempos de retención de qué dependen, del caudal, la temperatura, la fase estacionaria y la fase móvil. Estos son los cuatro parámetros que son los que o nos van a complicar la vida o nos van a solucionar la vida. Bien, vimos dos, ¿no es cierto?
Ahora vamos a ver el tercero. Dijimos que era capacidad, selectividad, eficiencia. Este ya lo vimos, ya lo estuvimos viendo la clase anterior, cuando yo les nombraba la cantidad de platos teóricos. ¿Sí? Entonces, acá les pongo la fórmula que dice que la cantidad de platos teóricos se define con la letra N por número de platos teóricos, y fíjense que les da la definición, dice, es un factor que está controlado por el número de platos teóricos, o sea, el relleno, el empaque, que posee nuestra columna a medida que transcurre el tiempo. Nuestro empaque va perdiendo eficiencia, que acá yo siempre me río porque les di el ejemplo muy grosero de la piedra pómez, pero era la forma que lo podían entender. Una columna puede imaginarse con una sucesión de etapas ideales de transferencia. O sea, ¿de acuerdo que yo decía, bueno, pasan las pelotitas de 20, 10, 5, 2,5, así hasta llegar una al lado de la otra? Bien. Y que decíamos que cuanto más, o sea, más desordenadas estaban esas pelotitas en caer, ¿sí? Ay, no, con el mouse, cuanto tardan mucho tiempo en caer a la cubeta, siempre estamos hablando de V visible, ¿sí? Cuando tardan mucho tiempo, entonces, ¿qué iba a pasar con en los picos? Bueno, caía uno, aumentaba la absorbancia, pero aumentaba muy poquito. Pasaba el tiempo, caía la otra que está arriba, y así sucesivamente, y los picos iban a ser cada vez más anchos y más bajos. Y esto es el tiempo que iba a tardar en caer todas esas pelotitas. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijimos? Que en este caso era que tenía poca cantidad de números de platos teóricos, muy poca cantidad. ¿Por qué? Bueno, por distintas razones. O porque yo tenía el poder elutivo muy alto, entonces lo despegaba muy rápido de la columna, o porque estaba agotada esta superficie de adherencia de la columna y ya la tenía que cambiar, o porque tenía el caudal muy alto, entonces al tener el caudal muy alto lo que hacía era empujar muy rápido a la muestra y no dejar que se adhiera a esas paredes. Y por último, bueno, con la temperatura también, si aumentaba la temperatura, aumentaba el poder elutivo, también me iba a traer interferencias, ¿sí? Bien, en este caso, yo iba a lograr mejoras en el plato teórico, bueno, con todos estos factores que yo les nombré recién. Vamos despacio. Fíjense que la cantidad de platos teóricos, la fórmula me está indicando el A, una constante, que esta constante va a estar dada en función de dónde voy a tomar el ancho de mi pico. Recuerden que W, al principio de la clase anterior o en la otra había dicho que W era el ancho. Recuerdo, quiero decirles algo, ustedes no van a tener que tomar ninguna medida, estas medidas se las va a dar el equipo. Yo las próximas clases les voy a dar, les voy a mostrar a dónde figura, ¿sí? En el informe de los resultados del equipo y las van a ver. Entonces, por ejemplo, si yo la tomo en la base, el ancho en la base es acá, ¿sí? Si la tomo a media altura, porque no pude separarlo más que esto, dije que la tomaba acá, ¿sí? Y si lo tomo en el punto de inflexión, es porque lo tengo que tomar ahí arriba. ¿Bien? Entonces, depende de dónde se tome el ancho, va a haber una constante. ¿Sí? En el ancho, en el punto de inflexión, la constante que voy a tener que usar es 4. A media altura va a ser 5,54 y en la base va a ser 16. Eso es lo que me va a determinar el valor de A que va a estar acá adelante. Vamos a hacer ejercicios con esto, quédense tranquilos, ¿sí? Bien. Tiempo de retención ajustado, recuerden que era el tiempo de retención menos tiempo muerto, o sea que era el tiempo que permanecía adentro de la columna, ¿se acuerdan de esto? Bien. Dividido la base es W,
¿sí? La base, perdón, el ancho. Yo digo la base, pero porque estamos acostumbrados a que, por lo general, en condiciones de una buena lectura, los anchos se toman en la base. Entonces, por lo general, lo que más se utiliza es este valor. Pero puede pasar que se tengan que tomar a media altura porque no hay más resolución posible que esto, porque no puedo jugar más con las afinidades y lo que máximo puedo separar. ¿Sí? Fíjense, para que ustedes se den una idea, el gráfico anterior que les mostré, a ver, acá había mostrado un gráfico yo, perdón que estoy yendo muy atrás, miren esto, fíjense, y bueno, y lo tengo que separar así. De a poco puede ser que pueda ir separando esto, pero a veces, capaz que por separar esto se me complican estos dos. O sea, a veces lo que máximo que puedo separar es eso. Entonces, acá tengo que empezar a tomar los anchos acá, por ejemplo. ¿Se entiende? El ancho lo tengo que tomar acá. Porque si lo tomo acá abajo, y no puedo, porque acá se me están mezclando las dos superficies. Ahí, no sé cuál es de una y cuál es de la otra. ¿Sí? Bien. Vamos otra vez entonces. Vamos a cambiar. Bueno, ¿cómo puedo mejorar los números de platos teóricos? Esto lo habíamos visto la semana pasada, pero bueno, se los vuelvo a repasar. Hay algo que es importante y por eso yo digo, insisto y soy caprichosa con esto. Agarren una carpetita en un driver y empiecen todo lo que vimos en el año, lo de instrumental, archivo de una cosa, archivo de la otra, certificado, lo que quieran, metan todo ahí. Metan todo, teoría, PowerPoint, clases grabadas, todo. Porque en algún momento lo van a usar, se van a acordar de mí. Si hay alguna de las ventajas que trajo esta pandemia, para buscarle el lado positivo, es que las clases quedaron grabadas. ¿Sí? Bien, fíjense que acá dice diámetro interno. Esto también está en la guía teórica que se los di en PDF, que lo tienen en el Classroom. Fíjense que dice que en función del diámetro interno, dice a 4, cuanto más ancha es mi columna, cuanto mayor es el diámetro, mayor va a poder ser el caudal óptimo. Hay un caudal ideal para poder pasar la muestra por la columna, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo le doy un caudal mucho más alto del caudal óptimo, y bueno, no voy a poder aprovechar la cantidad de platos teóricos que tengo ahí. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, fíjense la importancia de jugar con el caudal. En cuanto yo tengo un problema con la cantidad de platos teóricos, bueno, lo primero que hago antes de mover fase móvil, columna, lo que quieras, cambio el caudal. Porque cambiar el caudal es cambiar una perillita. Bajo la perillita, subo, aumento el volumen por minuto, ya está. Y lo paso de nuevo y me fijo cómo me da. Si los picos me dan más angostos, a simple vista, sin tener que hacer todo este cálculo, si los picos yo voy y me fijo que los picos me dan mucho más angostos, así me da eso, en vez de darme una cosa así, y bueno, ahí ya estoy teniendo una mejoría. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo puedo modificar la cantidad de platos teóricos? Bueno, con el caudal, esta es una. Con el poder elutivo, recuerdan que si aumento o disminuyo el poder elutivo, aumento o disminuyo la cantidad de platos teóricos. Con la temperatura, cambia el poder elutivo. Y por último, con la columna. El último recurso también es la columna. Puede pasarme que tengo una columna que es muy corta y necesite más larga para tener mayor superficie de adherencia. ¿Sí? Pero este es el orden. ¿Bien? Y acá, si quieren ahora, pueden hacer un screening de pantalla, es un resumen de lo que estuvimos viendo, es decir, bueno, ¿cómo puedo cambiar el factor de capacidad K'? Bueno, mi fórmula es esa. ¿Cómo lo cambio?
con el caudal y la fase, caudal y fase estacionaria, o sea, la columna al mismo tiempo, o cambiando la fase móvil. Perdón, estoy yendo muy rápido, venimos bien. Esto del feedback lo extraño, yo que soy tan inquieta y charlatana, ¿vamos bien? Bueno, ¿estamos en vivo, estamos activos? ¿No están infartados, nada? ¿El ACV no agarró todavía? Bueno, Estamos bien, estamos bien. me alegro, me tomo el matecito y sigo. Selectividad. Selectividad, recuerden que siempre iba a ser mayor a 1, y que ¿cómo podía cambiar esto? Bueno, podía jugar con las afinidades de los solventes y la fase estacionaria. Entonces, y cambiando la fase móvil, cambiando la afinidad de la fase estacionaria y cambiando la naturaleza del soluto o la temperatura. Ese es el resumen que les doy de qué depende la selectividad. La eficiencia, o sea, la cantidad, la eficiencia de la columna se refiere, bueno, la cantidad de platos teóricos. Bueno, va a depender bajando el caudal, disminuyendo, lo dijimos recién, subiendo, bajando el caudal, disminuyendo el poder elutivo de la fase móvil, bajando la temperatura, aumentando el largo de la columna, o sea, aumentar la eficiencia sería estos 4 ítems. ¿Sí? Y fíjense que, por último, ¿para qué me sirve todo esto? Es para calcular el valor de resolución. ¿Con qué método me voy a quedar? Bueno, con el que mayor resolución me dé. Entonces, fíjense que resolución, ¿a qué es igual? A2 por delta t dividido ancho del segundo pico más ancho del primero. Siempre lo que se hace es se calcula la resolución entre dos picos, entre uno y otro, ¿sí? Consecutivos. Entonces, fíjense, en este caso, cómo yo en una sola fórmula me integra los 3 factores. Porque fíjense que cuando hablo de 2 por delta t, estoy hablando de la eficiencia, porque delta t en realidad es esto. Yo tengo un pico ahí y el otro acá. Delta T es la diferencia, o sea, T2 menos T1. Tiempo de retención 2 menos tiempo de retención 1. ¿Sí? Esto es el T2 menos T1. Entonces, ya tengo 2 por delta T, si tengo esto estoy hablando de selectividad, porque ¿qué estoy hablando? De K' del segundo y del primero, ¿no es cierto? Entonces ahí ya tengo 2 factores en delta T. Y por otro lado, estoy hablando de el ancho. Si estoy hablando de anchos, estoy hablando de platos estacionarios, estoy hablando de eficiencia. O sea que con una sola fórmula, con esta fórmula, estoy abarcando los 3 factores. ¿Sí? Fíjense la importancia que dice abajo. Dice, generalmente los cambios en el caudal o la presión en la columna no causan efectos sobre la selectividad, pero sí sobre la eficiencia. A ver, piensen. Yo tengo que aumento el caudal, dije que empujo, si aumento el caudal, empujo y hago que no tengan mayor adherencia, por más que tenga afinidad, no tiene tanta adherencia y hago que salgan antes. Si salen antes, no estoy dejando que se separen. Si no se separan, estoy perjudicando a la eficiencia. Entonces, el cambio de caudal va a traer efectos también en la selectividad. Más allá de que yo estoy diciendo de que la selectividad va a estar modificándose en función de las afinidades. Acá no me está hablando de caudal, ¿sí? Pero también es un aporte importante a la hora de mirar en la selectividad, en la eficiencia. A ver,
vuelvo de nuevo. Cuando yo estoy hablando de caudal, dijimos que tengo problemas a que se agarren con estos poros. Si yo no los sostengo, ¿sí? Si no los sostengo en esos poros, bueno, lo que voy a hacer es que salgan más rápido, ¿sí? Y además que estén más separados, que estén más anchos. Por ejemplo, a ver, estoy tratando de buscar un lugar, pero no tengo. Acá. Por ejemplo, si yo aumento ese caudal, ¿qué pasaba con los platos teóricos? Si aumento el caudal, ¿voy a tener mayor o menor cantidad de platos teóricos? ¿Tengo mayor cantidad de platos teóricos? No, menor, porque van a salir muy desordenados y esas pelotitas va a haber mucha distancia en esas pelotitas. Entonces la absorbancia va a ir aumentando despacito en mayor tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto, tengo picos anchos y ya me está perjudicando en la selectividad. Eso es lo que me quiere decir, me está perjudicando en la selectividad. ¿Pero por qué? Pero no tanto porque es un problema de afinidades, sino porque es un problema de cantidad de platos teóricos. Es más que nada, esto es un problema de eficiencia, de cantidad de platos teóricos. Entonces, lo que me quiere decir anteriormente, acá, dice que el caudal no trae tantos problemas con la selectividad, pero sí sobre la eficiencia. O sea, que al cambiar la cantidad de platos teóricos, cambio la eficiencia y me empiezo a levantar y me está perjudicando la selectividad, o sea, la distancia entre uno y otro. Pero acá es un problema que viene acarreado por la eficiencia y es ahí donde el caudal me juega en contra. Entonces, recuerden siempre, para tener una buena resolución, bajo caudal, ¿sí? No tengo tanto poder elutivo, si los despego muy rápido la voy a complicar, hay que darle tiempo, piano a piano, ¿sí? Ojo con la temperatura, y las afinidades, bueno, hay que buscar una columna que tenga una buena afinidad con mi muestra, ¿sí? Cuando ustedes salgan a trabajar, esto prácticamente lo van a tener todo resuelto, va a ser un trabajo rutinario donde ustedes le van a decir, bueno, coloca esta muestra, prepara tal solvente, pasarlo en tal temperatura, tal, le van a enseñar a usar el software y listo. Después, más adelante, con el tiempo, bueno, puede pasar que tengan que resolver alguna situación problemática, pero esto es más adelante, quédense tranquilos. Se los estoy dando porque a ver, estamos formando con calidad. Entonces, queremos que tengan un buen nivel ustedes, ¿sí? Eso es más que nada. Se los estoy dando con esa intención. Otra de las cosas que les quería mostrar acá es, fíjense la diferencia que tengo que tener en mi fórmula de resolución, es que en este caso, en la resolución, tengo 2 por delta t, este número 2, siempre y cuando yo tome acá en la base el ancho. Ahora, si yo mi ancho lo voy a tomar acá a media altura, bueno, entonces el número que voy a tener que poner acá adelante va a ser 1.18. Y ojo que estamos hablando de resolución, no estamos hablando de eficiencia. No tiene nada que ver con esta letra A. Esta letra A viene dada cuando por esta tabla que dijimos que ese valor de A iba a estar dado dependiendo del ancho de la base donde lo tenía. Eso es el valor es un factor cromatográfico que es el número de platos teóricos. A ver, esto es un tema complejo, es para que se lo tomen con tranquilidad, que no se abrumen en una explicación y que diciendo me está haciendo ruido, no entiendo nada, me estoy volviendo loco y quiero tirar los platos a alguien. No, tranquilos. No les voy a tomar las fórmulas, no les voy a tomar ahora estas definiciones, simplemente es entender
el interpretar cómo puedo modificar un factor u otro. Pero esto de números, olvídense, esto vamos al lápiz y al papel y hacer ejercicios otro día. Y así lo van a tener que usar ustedes en la vida cotidiana cuando salgan a trabajar, si es que tienen que salir a trabajar y resolver una situación problemática. Pero si no, es muy raro que lo usen, ¿sí? Siempre que se dé ese caso, sí, Milagro, sí. Son un buen nivel, por supuesto que son un buen nivel, y no saben la diferencia que están, y este año no saben la diferencia que están empleando. Los que están haciendo los cursos de GEM y ven que, por ejemplo, los otros días dieron el nuevo espectrofotómetro, a ver, estamos hablando de diodos. ¿Qué pasa? Lo que estoy mostrando ahora, que todavía no hablamos de cómo cuantificar de espectrofotómetros. Yo les dije que esto iba a una cubeta y lo leían por UV visible. Es lo que ustedes están acostumbrados hasta ahora, nada más. Pues todo por observancia. Bueno, lo que le hablaron los otros días, yo se los voy a aclarar esas ideas en otra clase. Pero primero les tengo que mostrar cómo cuantificamos por UV visible. Y después les explico y les aclaro el fundamento de lo que quisieron decir la clase que vieron ayer. Bueno, para ir cerrando esto, quiero que les quede la idea clara en la cabeza y les voy a mostrar algunos ejemplos. ¿Sí? Sí, no se preocupen, vayamos despacio, chicos, tranquilos, es un tema muy complejo, no son ustedes, es el tema, ¿sí? O en su defecto la profesora que es un desastre explicando, no sé, pero de a poco van a ir interiorizándose, es mucho contenido de golpe. Miren esto, en un primer caso van a ver estos dos picos que yo paso una muestra con dos componentes y me sale así. Bien, y digo, horrible, mal. ¿Puedo presentar esto como un resultado válido? No. Hay una baja resolución y sí, es un desastre. Esto es un desastre. Esto es como empezar a ustedes que les muestren un gráfico y aprendan a leer como un electrocardiograma que no entendemos nada. Bueno, listo. Ahora, cambiaron las condiciones acá y ¿qué pudo haber hecho? Dice que hay una buena resolución debido a la eficiencia de la columna. ¿Qué pudo haber hecho para mejorar la eficiencia de la columna? Miren cómo cambió. A ver, piensen. Para mejorar la eficiencia de la columna y que le salgan así, ¿qué pudo haber hecho? Cambió el caudal, tal cual. Lo primero, lo más fácil que hizo, ¿cómo hizo? ¿Lo subió o lo bajó? Lo bajó, perfecto. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? Lo bajó. ¿Y qué pasó? ¿Por qué mejoró? ¿Qué es lo que ven? Aumentó N, más platos. ¿Y qué pasaron con los picos? Miren cómo están los picos. Más altos y más angostos, perfecto. Mayor cantidad de platos teóricos, listo, ya está. Con eso me voy feliz de acá a diciembre. Miren lo que les digo. En cambio, en este caso, hay una buena resolución, pero ¿debido a qué? A la selectividad de la columna. Porque miren los anchos de los picos. Son anchos, no son estos. Acá no tengo una buena eficiencia de la columna, no tengo una buena cantidad de platos teóricos. O sea que, ¿qué pasó acá con el caudal? Acá por más que haya bajado, pero no me mejoró a ver, la selectividad, ¿de qué debe depender? O sea, acá hay una buena selectividad. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que cambié para que haya cambio K'? Perfecto. Miren la distancia que hay entre uno y otro. Esto es distancia.
¿sí? Perfecto. Entonces, al haber esa distancia, sin haber cambiado la cantidad de platos teóricos, es más, todavía puedo cambiarlo. Acá puedo bajar el caudal. Si bajo el caudal, me puede pasar esto. ¿Sí? Acá lo que hizo, jugó con las afinidades, o cambió la fase móvil o la fase estacionaria. Entonces, esta le gustó quedarse con la fase móvil y salió rápido, y esta le gustó quedarse con la fase estacionaria y quedó en la columna un rato más largo y salió mucho después. Y por eso se separaron. ¿Cuál de las dos? Y esta. Esta está perfecta. Esta me encantó. De nada me sirve que tengan tanta separación y sean tan anchos. Esto está buenísimo. La segunda. Bueno, fíjense en esta, en este caso. La inicial es esta. ¿Qué pasó acá? Cambió K'. ¿Y qué hizo? Se corrieron y se fueron para acá. ¿Sí? Pero, a ver, acá básicamente cambió K', pero en la todavía le falta, a ver, para haber cambiado K', ¿qué pudo haber hecho? Acá algo se movió, porque fíjense que también están mejor separados. Acá están mejor separados. Entonces, ¿qué fue lo que pudo haber hecho? Tal cual, muy bien, Fede. El poder elutivo cambió la fase móvil. Al cambiar la fase móvil, modificó K', pero también al cambiar la fase móvil, ¿qué hizo? ¿Modificó qué? Fíjense que acá están más separados. ¿Qué dijimos? Que la separación que estaba dada por la selectividad. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué cambió? ¿Qué factor? La selectividad. Entonces, la selectividad, ¿por quién cambia? Por afinidades, uno de ellos es por la fase móvil. Lo que tiene en cambio en común la fase móvil es que puede cambiar K' y puede cambiar la selectividad, los dos factores. Fíjense que modificó los dos, pero lo corrió mucho para allá. En cambio, en este caso, fíjense lo que hizo. Cambió la cantidad de platos teóricos. Acá, ¿qué hizo? Jugó con el caudal. ¿Y qué pasó? Jugó con el caudal. ¿Qué hizo? ¿Lo subió o lo bajó? Lo bajó. O sea, que cambió la... Pero ¿cómo venía de antes? Cambió la fase móvil y bajó el caudal. Al bajar el caudal, ¿salen antes o después? Salen después, ¿sí? No miren esto, el gráfico, porque bueno, acá el gráfico no está dibujado el tiempo, pero esto tendría que haber salido, que salen después, pero más separaditos, ¿sí? Bien, cambió el poder elutivo, siguió cambiando el poder elutivo. Puede ser que no haya cambiado el caudal, que simplemente haya cambiado el poder elutivo, entonces bajó el poder elutivo y ahí lo que hizo es ayudó a la selectividad, siguió bajando el poder elutivo y ayudó a la selectividad. Todo esto está jugando con el poder elutivo, me parece, más que nada. Bien. Y acá, fíjense también lo mismo. O sea, al bajar, todo esto me parece que lo único que hizo fue cambiar el poder elutivo. O sea, fue cambiando el poder elutivo y cambió las tres cosas. Ay, pobre. Bueno, no importa, va a quedar grabada la clase. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿por qué? Vamos otra vez al machete. Vamos a este. A este. ¿Cambia capacidad con el poder elutivo cambiando la fase móvil? Sí. ¿Cambiando la fase móvil? Sí. ¿Cambia la selectividad cambiando la fase móvil? Sí, también. Acá está. ¿Y en esta cambia la eficiencia cambiando el poder elutivo de la fase móvil? Sí. Entonces, lo que tienen en común en estos tres casos que les mostré recién
es que cambió los tres factores solamente modificando con la fase móvil. La tiene recontra clara, ¿viste? Fíjense que lo primero que hacen es cambian caudal, pero si cambian caudal y no mejora, porque por más que yo cambie caudal, esto no me lo va a cambiar, esto no me lo va a modificar. Ahí voy a tener que jugar con afinidades. Bueno, listo. Cambiando fase móvil, ¿qué hizo? ¿Subió o bajó la fase, el poder evolutivo? ¿Aumentó o disminuyó el poder evolutivo? Lo bajó, muy bien. Bajó el poder evolutivo, lo fue bajando, bajando, bajando hasta que pudo lograr esto. ¿Sí? Fantástico, chicos, me encantó. Bien, vamos a las preguntitas que después de haber visto esto, les va a resultar muy fácil. A ver ahora si las paso. Profe, ahora que son las preguntas. Sí, sí, ahora voy, ¿eh? Ahí estoy con ustedes. ¿Qué me querían preguntar? A ver. Ahí les pasé el de la pregunta. Espera, espera que corto, perdón, perdón. Sí, tienen razón porque siempre me olvido de cortar.